la empresa en este lugar, pero ellos ya se cambiaron y no dieron su aviso. Entonces ahí podría ser que el juez diga, bueno, está bien, vayan a hacerla a este nuevo lugar, y el juez le diga no, tienen que ser donde está inscrito en el registro. ¿Dudas con la intervención? Sí. Una más, en cuanto a la intervención de los bienes inmuebles por parte de un banco, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿a qué se refiere esta intervención? Esa es una cosa bien distinta, porque un bien inmueble en realidad normalmente pues no tiene una administración, digamos, que le permita hacerse cargo del bien. Entonces, digamos, si usted da hipoteca a su casa, no es que le van a poner un interventor y entonces usted ya ese interventor se va a hacer cargo de cobrar los ingresos de su casa, porque no existe. Lo que se pretende con esas medidas de intervención en el caso de las ejecuciones bancarias, nada más en ese único caso, es que el juez decrete el lanzamiento del ejecutado. Entonces esa es la gran ventaja que tiene para los bancos, digamos, militar. Muchos bancos en sus ejecuciones ni siquiera lo solicitan, no sé si es por desconocimiento o porque no se les hace práctico buscar la intervención en ese momento. Pero esa sería la idea, que digamos usted, ya viéndose en el punto de que el banco está pidiendo que lo lancen a usted a través de esta intervención, usted vea si paga la obligación o busca un arreglo, etc. ¿Vemos dos? Y entonces, sí. El interventor te va a dar un salario, ¿no? Sí. Se cubre dentro de las costas. Exacto. Digamos, esa es la idea que está establecida en la ley, aunque como les decía, en algún momento, usted como acreedor, normalmente lo que le interesa, si pide una intervención, es que la intervención sea efectiva. Entonces, a lo mejor me contrata a mí y me dice, yo soy administrador de empresas, y usted me dice, mire, quiero que usted se haga cargo de esta intervención, y yo le digo, con mucho gusto, pero le cobro 5,000 quetzales. Y entonces, en muchos casos, a mí como interventor propuesto, digamos, no me va a interesar hacerme cargo de esa intervención. Si usted me dice, mire, si ganamos y hay una liquidación de costas y logramos que paguen, usted cobra sus honorarios. En muchos casos no me va a interesar. Y muchos abogados lo que hacen es que proponen como interventor a algún auxiliar de la oficina, al procurador o al asistente o a la secretaria, etc. Entonces se supone que ya está dentro de sus funciones en la oficina. Entonces hablemos de la última de las medidas que contempla expresamente el código. En el artículo 530 habla de las providencias de urgencia. Con estas providencias de urgencia hay que tener en cuenta que esa es una denominación que solo es aplicable a estas medidas que establece el artículo 530. Lo general, digamos, todas las medidas de garantía, estas 6 que hemos visto, tiene cada una su propio nombre y digamos como una denominación general, lo que el código utiliza es providencias precautelares. Entonces, si usted va a pedir estas medidas antes de la demanda, utiliza esa denominación, salud, providencias cautelares. Puede utilizar providencias precautorias, o puede utilizar proceso cautelar, o puede utilizar proceso precautorio. Cualquiera de esas 4, digamos que le funciona. Si lo hace en la demanda, usted simplemente solicita que como medida precautoria se decrete el embargo, o como medida precautoria se decrete la intervención, o como medida precautoria se decrete el arraigo, cualquiera de todas esas. Pero a lo que voy es que en la práctica a veces vemos que se comete el error de decir que comparezco a promover con esas que se promueven antes de la demanda. Si yo lo que voy a solicitar, por ejemplo, es un embargo, que dicen que comparecen a promover providencias de urgencia de embargo, providencias de urgencia de anotación de demanda o providencias de urgencia de arraigo, etc. Y eso está mal, porque estamos mezclando dos cosas que son completamente distintas. Estas 6, el arraigo, la anotación de demanda, embargo, secuestro, intervención y providencias de urgencia, son completamente distintas entre sí. De hecho, como vamos a ver a continuación, las providencias de urgencia solo proceden cuando no les funciona ninguna de las otras 5.
Entonces, ténganlo siempre presente. Cuando hablamos de la generalidad, digamos, tratando de buscar la denominación para el gen, es proceso cautelar, proceso precautorio, providencias precautorias, providencias cautelares, y la especie es embargo, acción de demanda, intervención, secuestro, arraigo o providencias de urgencia. Pero no podemos decir providencias de urgencia de embargo o providencias de urgencia de intervención, etc. La norma lo que dice es: fuera de los casos regulados en los artículos anteriores, estos otros 5 supuestos, el arraigo, la acción de demanda, embargo, secuestro, intervención, fuera de esos casos, y en otras disposiciones sobre medidas cautelares, como les decía, hay procesos en los cuales hay medidas precautorias que solo aplican a esos procesos, como les ponía el ejemplo de la pensión alimenticia provisional en un juicio oral de ejecución de pensión alimenticia, o las medidas que el juez puede adoptar para proteger a la mujer y a los hijos en el caso del divorcio, o las medidas que el juez puede dictar en el caso de un interdicto de obra nueva o un interdicto de obra peligrosa, etc. Todas esas son medidas cautelares. Entonces dice la norma es: fuera de las primeras 5, o sea, del arraigo, intervención, ejecución de demanda, secuestro e intervención, fuera de esas y fuera de cualquier otra específica, si con nada de eso le alcanza, usted puede pedir una providencia de urgencia. Entonces dice: fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código se haya tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Entonces, ¿qué se puede pedir ahí? Cualquier cosa. Cualquier cosa, siempre que se cumplan los supuestos. El primero es que no le sirva a usted nada de lo que está expresamente establecido. Entonces, por ejemplo, cambiemos de canal completamente por un momento. Olvidémonos del proceso civil. Con eso que pasa mucho ahora, que fraudulentamente simulan la compraventa de un inmueble y cuando usted se viene a dar cuenta, la casa que creía que era suya está en nombre de alguien más. En algunos casos, dependiendo de cómo se haya dado la situación fraudulenta, en algunos casos se puede corregir la situación mediante un amparo. Se presenta un amparo en contra del registrador de la propiedad y si declaran con lugar el amparo, se ordena revertir las cuestiones a su situación anterior. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, en esos casos, hablando del amparo, no del proceso civil, hablando del amparo, como amparo provisional, uno lo que solicita es que se deje en suspenso esa inscripción de dominio, digamos, en donde está la supuesta compraventa que yo le otorgué a este que ahora resulta apareciendo en el registro de la propiedad como dueño del inmueble. Entonces, es un amparo provisional y como amparo provisional le pido que se deje en suspenso la inscripción. ¿Okay? Regresemos al proceso civil. Y entonces supongamos que por alguna razón no se podía hacer como amparo. Yo me enteré hace más de 30 días y por lo tanto ya el amparo sería extemporáneo, o es uno de los supuestos en donde ya sé que el amparo me lo van a denegar. La cosa es que yo no ataco esto a través de un amparo, sino como un juicio ordinario de nulidad. Y entonces voy a ver cómo asegurar las resultas de ese proceso, del juicio ordinario de nulidad. Entonces yo no le podría decir al juez: mire, otórgueme como providencia de urgencia la suspensión provisional de esa inscripción. ¿Por qué no le puedo pedir eso al juez? Porque tengo una medida específica que me produce los mismos efectos que está expresamente establecida en el código, que es la anulación de demanda. Le pido la anulación de demanda. Por eso dice la norma, el primer requisito es que no se pueda garantizar el derecho con alguno de los mecanismos que están expresamente establecidos en la ley. Y luego el segundo requisito es que sea una medida que parezca idónea para asegurar los efectos de la decisión sobre el fondo del asunto. Entonces, si yo le voy a pedir al juez cualquier locura solo porque se me ocurrió o porque yo quiero perjudicar al demandado mientras el proceso esté en trámite y que el demandado, ante ese perjuicio que está sufriendo, se vea obligado a acceder a lo que yo quiera, entonces el juez debería denegarme esa medida. Por lo mismo
la ley en su generalidad se supone que trató de prever todas aquellas posibles situaciones que se darían en la práctica y trató de establecer mecanismos para asegurar las resultas en todas esas posibles situaciones. Es muy difícil ver providencias de urgencia en la práctica, porque normalmente cualquier cosa que a usted le pase y que necesite asegurar ciertos derechos los va a poder asegurar o con un arraigo, con una anotación de demanda, con un embargo, con secuestro, con una intervención o con alguna de las que estén establecidas específicamente para determinados tipos de procesos. Por ejemplo, cuando es un proceso por violación a derechos de propiedad industrial, es la ley que se puede pedir la incautación de la mercadería infractora, por ejemplo, es una de las medidas. Entonces, normalmente eso va a ser lo que le va a asegurar a usted su derecho. Entonces, es bien difícil ver en la práctica que se dé alguna situación de este tipo. Les voy a dar dos ejemplos de la vida real de un caso en el que esto no procedía porque lo que se estaba pidiendo no era para asegurar las resultas del proceso, y otro caso en el que se procedió. El primer caso, yo cuando era estudiante trabajé en tribunales, entonces en el juzgado donde yo estaba pidieron como providencia de urgencia, estaba promoviéndose una demanda para reclamar el pago de una obligación, lo que ustedes quieran, era el pago de una deuda, de una cantidad de dinero. Entonces pidieron como providencias de urgencia. Este ejecutado, o demandado, a lo que se dedicaba era importar y exportar bienes. Entonces, como providencias de urgencia, pidieron que se le prohibiera a este demandado la importación y exportación de bienes. ¿Eso aseguraba de alguna forma el pago de la deuda? No, al contrario, si no tenía actividad económica, obviamente no iba a tener dinero ni para sus otras obligaciones ni para pagar esto. ¿Qué era lo que en el fondo quería el demandante aquí? Perjudicar al demandado de tal forma que se viera en la situación de decir: o pago esta deuda o voy a quebrar porque no puedo ejercer mi actividad económica. Entonces, en ese caso, pues denegó la providencia de urgencia que se le estaba solicitando porque no era algo que se estuviera pidiendo para asegurar los resultados del proceso, no era algo que fuera idóneo para asegurar los resultados del proceso. El otro caso, esta es una demanda que nosotros llevamos donde las frecuencias radioeléctricas por donde se transmiten por donde transmiten las estaciones de radio se otorgan un usufructo. Entonces hubo una situación en la que el título de usufructo se lo dieron a una persona a quien no se lo tendrían que haber dado. Por lo menos eso era lo que nosotros teníamos en la demanda. Entonces luego esta persona endosó ese título de usufructo a favor de un tercero. Y entonces lo que se pretendía con el proceso era la nulidad de toda esa operación para que le otorgaran el título de usufructo al que legítimamente tenía derecho. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene un título de usufructo? Tiene derecho a hacer sus emisiones de radio a través de esa frecuencia. Y entonces, ¿qué era lo previsible en este proceso? Que el proceso se iba a demorar 3, 5, 10 años o la cantidad de tiempo que ustedes quieran. Y mientras todo eso pasaba, el cliente nuestro, que por lo menos según lo que se sostenía en la demanda era quien tenía derecho en realidad a ese título de usufructo, no iba a poder hacer sus transmisiones por esa frecuencia. Entonces, la importancia de hacer las transmisiones obviamente no es la transmisión en sí misma, sino lo que se cobra por los anuncios que hacen los patrocinadores. Entonces, habían 2 estaciones de radio que supuestamente iban a transmitir en la misma frecuencia, que obviamente no se puede, pues transmite uno o transmite el otro. Y como estaban las situaciones de hecho y de derecho en ese momento, el que transmitía, el que tenía derecho a transmitir a través de esa frecuencia era la contraparte. Entonces lo que nosotros pedimos como providencia de urgencia fue que se ordenara que fuéramos nosotros quienes transmitiéramos a través de esa frecuencia. Obviamente, como pasa con todas las providencias de urgencia, hubo que prestar una garantía. Entonces el juez le dice a usted: bueno, fue una garantía por un montón de dinero, pero digamos, constituye una garantía por 1.000.000 de quetzales, y yo le otorgo la medida. Usted va a comprar su póliza de defensa por 1.000.000 de quetzales, la presenta y el juez le otorga su medida. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Si la demanda la declaran sin lugar o si revocan la medida por alguna razón, usted va a tener que pagar daños y perjuicios, que en teoría están cubiertos con esa póliza de defensa, y así es más o menos cómo funcionan las providencias de urgencia. ¿Sí? Una providencia de urgencia siempre se va a interponer ya
puede pedir antes. Se puede pedir antes. Y a raíz de una providencia de urgencia pueden surgir más de un proceso. Digamos que usted con respecto a una misma controversia puede plantear más de un proceso, pero cada proceso tiene que tener sus propias medidas precautorias. Entonces, digamos, si usted quiere que más de una eventual decisión judicial esté garantizada como una medida precautoria, se la tiene que pedir al juez A, se la tiene que pedir al juez B. No se me ocurre un caso de una providencia de urgencia que pudiera estar involucrada con dos procesos, pero le pongo otro ejemplo. Juicio de rendición de cuentas. Si usted administra bienes ajenos, está obligada a rendir cuentas. Y si no rinde cuentas o la rinde defectuosamente o no paga el saldo que resulte de las cuentas, yo, digamos que soy el propietario de los bienes, puedo promover en su contra un juicio oral de rendición de cuentas. Entonces, es un caso en el que se pretendía demandar esa rendición de cuentas, pero además se sostenía en la demanda que este administrador había simulado negocios jurídicos con una sociedad como para que las ganancias de eso que estaba administrando fueran menos. Entonces, digamos, el administrador soy yo, los bienes son suyos. Entonces yo estoy administrando estos bienes y obviamente en esa administración hay gastos y hay ingresos, y la diferencia entre esos serán las ganancias o las pérdidas que tenga el negocio. ¿Sí? Bueno, entonces digamos que para inflar los egresos, los gastos, yo simulo la existencia de una sociedad anónima y simulo un contrato de prestación de servicios con esa sociedad, y entonces le pago 100,000 quetzales al mes a esta sociedad que en realidad no me está prestando servicio alguno. Le pago del dinero que en realidad es suyo, porque yo lo único que ustedes están haciendo es administrando los bienes de usted. Del dinero que en realidad es suyo le pago 100,000 quetzales al mes a esta sociedad. Y entonces, cuando yo presente mis cuentas, voy a decir, mire, sí, pagaba 100,000 quetzales al mes, aquí están las facturas. Y entonces la ganancia real era solo de 5,000 quetzales al mes. Cuando si yo no hubiera hecho esta simulación, la ganancia sería de 105,000 quetzales al mes. Entonces obviamente hay una diferencia sustancial ahí. En ese caso, la recomendación fue que se plantearan dos demandas. Que se planteara una demanda, un juicio oral de rendición de cuentas por la parte ordinaria, digamos, de la rendición de cuentas, pero que además se planteara un juicio ordinario de declaración de simulación, en donde se demandara a este mismo administrador, pero también se demandara a esa sociedad con la que se había simulado el contrato. Entonces usted ahí espera dos decisiones judiciales y esperaría o debería tratar de garantizar las resultas de ambos procesos. Como estamos hablando de una cuestión dineraria, unas providencias de urgencia no le funcionan, por eso le decía, no se me ocurre algún ejemplo de pudiera ser con providencias de urgencia, pero sí con embargos. Usted debería pedir embargos para garantizar las resultas del juicio de rendición de cuentas y debería pedir embargos para garantizar las resultas del juicio de declaración de simulación. ¿Por qué? Si solo pide embargos en uno de los dos, usted solo está garantizando lo que pasa en ese proceso. Y si, digamos, en el juicio de rendición de cuentas me condenan a mí a pagarle 50,000 quetzales, es solo eso lo que está garantizado si fue hasta ahí donde usted pidió el embargo. Y aunque me condenaran a pagarle 1,000,000 de quetzales en el juicio de simulación, si usted no pide también su embargo del otro lado, eso no está garantizado de forma alguna. Y entre las providencias se puede solicitar, por ejemplo, la prohibición de la utilización de alguna marca, que la disputa sea por alguna marca. ¿Sería a través de una providencia o alguna otra medida? No, ahí sería de las medidas específicas que contempla la ley de propiedad industrial. La ley de propiedad industrial sí tiene medidas específicas para ese tema. Usted puede pedir que se prohíba la importación de mercadería infractora y hay un montón de cosas específicas que usted puede solicitar. Sí, o sea, yo sí tengo el conocimiento de un caso, pero lo hicieron mi vida esa raíz porque ellos lo hicieron a través de una providencia y se les otorgó. Lo que habría que ver es exactamente qué era lo que estaban pidiendo, porque a lo mejor específicamente eso que querían no estaba dentro de ninguna de las medidas que establece la ley de propiedad industrial, que se me hace un poco difícil porque las medidas que establece la ley de propiedad son bien amplias, entonces prácticamente está
cubierta cualquier cosa que a usted se le pudiera ocurrir, pero pudiera ser algún caso muy particular en el que nada de eso le sirviera y por lo tanto fueran procedentes las providencias de urgencia. También pudiera ser que en realidad hubiera procedido alguna de esas medidas y la providencia de urgencia se haya solicitado indebidamente y se haya otorgado indebidamente. Entonces, viendo el caso concreto, usted podría decir, ¿tenía razón el juez? Pues tenía razón para empezar el demandante, porque nada de lo que está específicamente establecido en la ley de propiedad industrial le servía para garantizar sus derechos, y por lo tanto tenía razón el juez en haber otorgado esas providencias de urgencia que esta persona le solicitó. O usted podría decir, no, esto se podía garantizar con esta medida que establece la ley de propiedad industrial y por lo tanto se incurrió en una nulidad cuando el juez otorgó la medida. Podría usted perfectamente plantear su nulidad. ¿Dudas? ¿Alguien más de las providencias de urgencia? ¿No? Antes que se me olvide en lo que ponemos esto, entiendo que ayer venció el plazo de modificaciones y entiendo que todos los que están aquí se quedaron en esta sección. Entonces, siendo así las cosas, yo tengo 30 alumnos inscritos en esta sección y si se recuerdan, en el programa está establecido que les vamos a asignar 2 trabajos por grupos en el curso del semestre. Para el primer trabajo de grupos necesito 8 grupos. Entonces, para la próxima clase me traigan un papelito hecho sus grupos. Necesito 8 grupos, que serían 6 grupos de 4 y 2 de 6 y 2 de 3. Y entonces la próxima semana ya les asigno sus trabajos de grupo. ¿Quién más? Bueno, recuerden que estamos en clase. Les pedí sus grupos para la próxima vez para que no interrumpamos la clase. Vamos a ver rápidamente algún par de cuestiones complementarias de este tema. Los procesos cautelares son importantes. Lo que tienen en estas copias es básicamente lo mismo que van a ver ahí en la pantalla. Por ahí van a sobrar porque están acabadas. Entonces, cuando les sobren, las pasan aquí para este otro lado del salón, por favor. Cuando uno solicita este tipo de medidas, hay casos en los cuales debe prestarse garantía, hay casos en los cuales no debe prestarse garantía y hay casos en los que depende en qué situación estemos para ver si se va a prestar garantía o no. Y de eso es de lo que trata esta primera presentación. El artículo 531 del Código dice: de toda providencia precautoria queda responsable el que la pide.
Por consiguiente, son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca el asunto. Esa es la regla general. La regla general es siempre hay que prestar garantía. Y luego vienen un montón de excepciones a la regla de donde resulta que a veces sí y a veces no. ¿Sí? No me quedó claro. Entonces, si yo solicito un embargo, Ajá. yo tengo que. Usted me demanda a mí. Una garantía. Usted va a plantear una demanda en contra mí. Y entonces, como va a plantear una demanda en contra mí, usted pide un embargo. Y usted lo pide antes de la demanda, promueve su proceso cautelar, sus providencias precautorias, como le quiera llamar. Entonces, en ese caso, usted tiene que prestar una garantía. ¿Por qué? Porque con el embargo que usted está solicitando podría ser, no necesariamente, pero podría ser que usted me cause daños y perjuicios, que me va a tener que pagar. ¿Cómo? Si resulta que usted no plantea su demanda dentro de los 15 días siguientes, o si resulta que sí la plantea, pero al final de cuentas su demanda la declaran sin lugar, o que por alguna circunstancia se revoca esa medida. Entonces, en todos esos casos, yo voy a tener derecho a reclamarle a usted daños y perjuicios. Y entonces la idea de estas garantías es para garantizar que en caso de que yo llegue a tener ese derecho a reclamar daños y perjuicios, usted me los va a resarcir. Como para evitar que, digamos, cualquiera solicite medidas precautorias y después cuando se le requiere el pago de daños y perjuicios resulta que no tiene con qué pagarlos. Y esta garantía la voy a recuperar hasta que termine el juicio y se la sentencia. Lo que pasa es que recuperar es una situación bien relativa y depende, porque como decíamos la clase pasada, la garantía podría ser una fianza, podría ser una hipoteca o podría ser una prenda. Entonces, si es una hipoteca o una prenda, lo que va a pasar es que va a quedar sin efecto la hipoteca o la prenda. Entonces, sí, efectivamente, hasta que termine el proceso y ya se vio que yo no voy a tener derecho a reclamarle a usted daños y perjuicios, usted podrá pedir que se pueda cancelar la hipoteca o que se pueda cancelar la prenda. Lo mismo si lo que se prestó fue una fianza. Pero en cuanto a la fianza, si digamos usted lo que hizo fue comprar una póliza de fianza en una institución afianzadora autorizada, la afianzadora le va a cobrar por extenderle la póliza de fianza y ese dinero no lo recupera. Así es como tienen ellos su ganancia. Entonces, digamos, la afianzadora le dice, bueno, le voy a cubrir a usted 1.000.000 de quetzales, y por cubrirle ese 1.000.000 de quetzales, le cobro 2.000 quetzales, por ejemplo. Entonces, eso lo pagó, son gastos. ¿Y cuánto debe cubrir esa garantía por esa gente? Es lo que vamos a ver a continuación, es entre un 10 y un 20%, si la obligación es de valor determinado, o según la importancia del asunto, lo que se le ocurra al juez si es de valor indeterminado. Entonces dicen, en relación a su pregunta, dice que son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca el asunto. Esta garantía, cuando la acción que va a intentarse fuera por valor determinado, no bajará del 10% ni excederá el 20% de dicho valor. Entre el 10 y el 20, ¿cuál? Lo que el juez quiera. Si el juez quiere que fije el 10, si quiere que fije el 20, si quiere que fije el 15, lo que el juez se le ocurra. Y no hay un parámetro ahí como para decidir cuál de todos. Entonces son situaciones que no deberían estar reguladas de esa forma, porque estamos hablando del doble de garantía lo que habría que constituir en un caso o en el otro, y es por simple ocurrencia del juez. Entonces sigue diciendo, cuando fuera por cantidad indeterminada, el juez fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio. Para el efecto de la fijación de la garantía, el que solicite una medida precautoria está obligado, y esto es importantísimo, porque en todo esto que estamos viendo aquí, cuando uno solicita su medida antes de la demanda, su memorial como requisito tiene que cumplir con estas tres cosas. Cuando uno lo hace con la demanda, también es requisito, pero por la naturaleza de la demanda ya está implícito ahí. En cambio, cuando uno lo hace antes de la demanda, si uno no sabe que tiene que cumplir esos requisitos y no tiene el cuidado de hacerlo, puede ser que se le pase, y en tal caso el juez estaría obligado a rechazar esas diligencias, o por lo menos a denegar la medida que se está solicitando. Entonces dice, primero, a determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado.
Entonces, si hace la demanda, pues obviamente tengo que decirle al juez con claridad y precisión qué es lo que quiero. Por eso es que ya no lo subrayamos en esos casos. Lo mismo el segundo, a fijar la cuantía de la acción si fuera el caso. Tercero, a indicar el título de la acción. Veámoslo por partes. Primero, determinar con claridad y precisión lo que se va a exigir del demandado. Entonces, yo lo que voy a exigir del demandado es que me pague mis rentas porque está ese contrato de arrendamiento y tiene 10 meses sin pagarme la renta, o quiero que me paguen mis daños y perjuicios porque me ocurrió esto, o quiero que se declare la nulidad de este contrato, o quiero que se rescinde este otro contrato, lo que ustedes quieran. Eso es lo que se va a exigir del demandado. La cuantía de la acción si fuera el caso. Entonces uno diría, pues la cuantía de la acción es de tanto, voy a reclamar 100,000 quetzales en concepto de daños y 50,000 en concepto de perjuicios, o voy a reclamar los 10 meses de renta a razón de 5,000 quetzales por cada mes de renta para hacer un total de 50,000, lo que fuera. Y cuando habla del título, no estamos hablando de un título ejecutivo, que es cuando de verdad una demanda se promueve con base en un documento al que denominamos título. Lo que ocurre, lo que les voy a poner aquí, lo vamos a repetir algún par de veces más en el curso del semestre, pero es importantísimo esto que nunca se les olvide. Los elementos de la acción son esos tres que ven ustedes en el pizarrón: sujeto, sujeto y causa. Los sujetos, obviamente los que son partes en la relación procesal. ¿Quién es demandante? ¿Quién es demandado? El objeto, que es la pretensión, que es lo que este demandante quiere del demandado. La pretensión puede ser la nulidad del contrato, la rescisión del contrato, el pago de daños y perjuicios, lo que ustedes quieran, lo que de fondo quiere este demandante. Y la causa son los hechos en virtud de los cuales se está pidiendo esto que se está pidiendo. Y esa causa doctrinariamente se conoce también como título. Entonces, cuando la norma aquí hace referencia a que debe indicarse cuál es el título de la acción, lo que está diciendo es que yo le tengo que informar al juez con base en qué hechos es que yo voy a pedir el pago de las rentas, o la nulidad del contrato, o la rescisión del contrato, o los daños y perjuicios, o lo que a ustedes se les ocurra sobre lo que va a versar la demanda. Entonces, obviamente no con tanto detalle, ni con tanta explicación, ni con tanto argumento como voy a tener que hacer en la demanda, pero sí una idea general de que existe este contrato de arrendamiento, me debe de renta, o que hubo este choque, me deben supervicios, o que está este contrato y se produjo esta consolidación del contrato, lo que sea que vaya a fundamentar el planteamiento de esa demanda. Entonces, las tres cosas deben cumplirse. Yo, cuando son requisitos así tan puntuales, no es obligatorio, pero yo sí recomiendo que se cumplan los requisitos de tal forma que no quede lugar a dudas de que efectivamente se cumplieron. Y entonces, ¿qué es lo que haría yo en este caso? Luego de expresar los hechos que quiera expresarle al juez, le digo: en cumplimiento del artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil, me permito indicar lo siguiente. ¿Cuál es la cuantía de la acción? Tanto. O bien es de valor indeterminado. ¿Cuál es el título de la acción? Tal cosa. ¿Qué es lo que voy a exigir del demandado? Tal cosa. Específicamente, para que no haya lugar a dudas. Y entonces, como vemos, la regla general es que siempre debe prestarse esa garantía. Y es una regla general que, en el caso de esto que estamos viendo como proceso cautelar o proceso precautorio, o medidas cautelares o medidas precautorias, como ustedes le quieran llamar, es decir, cuando todavía no hay demanda, se debe promover un proceso
o un expediente, mejor dicho, con el único objeto de que me otorguen esta medida, entonces en esos casos no hay excepción a la regla. Por eso, en esos casos, siempre hay que prestar esa garantía cuando se promueve antes de la demanda. Luego, sigue diciendo el artículo 532, cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. Por eso es que vemos aquí estos tres no: arraigo no, anotación de demanda e intervención no, cuando se pide en la demanda. Es decir, yo en mi demanda, una de mis peticiones de trámite es que se otorgue el arraigo de esta persona, que se otorgue la intervención o que se otorgue la anotación de demanda. Y en esos casos, nunca, no importa de qué sea la demanda ni etc. Luego sigue diciendo, tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando la demanda se solicite en embargo o secuestro. Son estos otros dos supuestos de aquí, pero ahí ya no es tan general la cuestión, porque dice, si la ley autoriza específicamente esa medida en relación al bien discutido, que no hay muchos casos en los que la ley diga específicamente se puede otorgar un embargo o se puede otorgar un secuestro. Y luego dice, o si la demanda se funda en